¿Ahí? Sí. Perfecto, ok. Entonces, como les indicaba, vamos a culminar la parte del crecimiento con la frontera productiva y luego vamos a pasar al crecimiento ya con una cosa más técnica del hecho de que tenemos que hacer un recordatorio de los conceptos muy básicos de macroeconomía que muestran unas identidades y que ahí vamos a ir con eso avanzando. ¿Ok? Entonces vamos a compartir lo que finalizamos. Vamos a ver dónde está eso. Me parece que acá. Eso debe ser. ¿Eso? ¿Sí? ¿Ahí lo ven? Sí. Perfecto. Entonces, habíamos quedado en... Vamos a llegar acá para verlo. Aquí. Ya. Estamos analizando el caso del país pequeño, y ese país pequeño no tenía incidencia en los precios mundiales. Por lo tanto, toma el precio como un dato y acepta ese precio y hace sus operaciones internacionales con esos precios. ¿Ok? Entonces, ya. Ya habíamos visto la parte de la elasticidad, ingreso de la demanda por importaciones, pero ahora vamos a ver cómo va creciendo cada país y cómo va afectando a los factores que tiene disponibles, que podrían ser que cambiara un poco la relación de abundancia que hay en el país. Entonces, si no hay un crecimiento neutral, la frontera productiva se va a desplazar en forma con sesgo hacia uno de los sectores, ¿ya? Y eso podría cambiar la parte de abundancia relativa que hay en cada país. Entonces vamos a ver un poco eso. Y crece el trabajo y no el capital. El capital queda igual. La frontera se desplaza con sesgo hacia el bien que usa el factor trabajo de manera intensiva. Entonces, hay una tangencia nueva de la frontera productiva con la recta de precios. Es la misma que está antes, pero como la recta se desplaza en forma paralela para ilustrar básicamente cómo queda el punto de equilibrio productivo en el punto donde hace tangencia y la frontera productiva cambia en cuanto a su tendencia con sesgo, vamos a ver que hay más producción del bien que se usa mucho trabajo y menos producción del bien que usa mucho capital. Y eso es algo que vimos y que revisamos con el teorema de Rybczynski, ya que estábamos aplicando ahí. Por lo tanto, queda de esa forma. Hay un bien que usa mucho capital y un bien que usa mucho trabajo. Entonces, se desplaza la frontera con sesgo hacia la producción del bien que usa el trabajo, en mayor proporción al bien que usa capital. Por lo tanto, cambia el punto de tangencia y ahí se ve que cae la producción del bien que usa capital y aumenta la producción del bien que usa trabajo de manera intensiva. Entonces, ahí se genera la diferencia de... ¿Cuándo me dijo que estás ahí tiempo con mi café? ¿Cómo? ¿Gabriela? No, nada, perdón, profe. Ah, ya. Entonces, tenemos ahí la ilustración de cómo se generó
ese crecimiento cuando crece el capital, perdón, cuando crece el trabajo y no el capital. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que explicaba el teorema de Rybczynski, ¿ya? El crecimiento del factor genera expansión absoluta en la producción del bien que usa mucho ese factor y disminuye la del otro, tal cual como aparece acá ilustrado, ¿ya? Cae la producción de capital, de bien que usa capital, y aumenta la producción del bien que usa mucho trabajo. Eso es. Entonces, los precios relativos de los bienes y la tecnología están constantes. La razón, capital-trabajo, en las dos industrias, en los dos sectores industriales, ¿ya? Y el nuevo equilibrio son las mismas que antes del crecimiento. Entonces, para que esto suceda, se debe liberar capital del sector que usa mucho capital y llevarlo al sector que usa trabajo. Porque cambiaron en ese contexto. Hay que combinar capital con trabajo. Y como aumentó mucho la cantidad de trabajo, hay que trasladar un poco de capital para que interactúe con ese trabajo. Entonces, eso genera que disminuya la producción del bien intensivo en capital y aumente la producción del bien intensivo en trabajo. ¿Ya? Por eso se da esa situación. Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene eso en el comercio? Entonces, dependerá de qué factor esté creciendo. Si crece el factor abundante o crece el factor escaso. ¿Ya? Entonces, si hay un crecimiento del factor abundante, se genera un efecto ultra pro comercio, ultra favorable al comercio, o ultra, ¿cómo les había dicho? Ultra pro comercio, ultra favorable al comercio, o ultra, ¿cuál era la otra expresión que les había comentado? Ultra anticomercio. No, pues, si estamos hablando de favorable. Ultra pro comercio. Ultra pro comercio, ultra favorable. Favorable al intercambio. O eso, ultra favorable al intercambio, ¿sí? Cualquiera de ellas. Entonces, se genera ese efecto ultra pro. ¿Por qué? Porque está cayendo la producción del otro. En términos que hay un crecimiento como el que está ilustrado acá, como ese, ¿ya? Si crece el factor abundante, hay un crecimiento ultra pro comercio, ¿ya? Si este país tiene ventaja comparativa en el bien que usa el trabajo de manera intensiva, se genera ese impacto. Ahora, si crece el otro factor, o sea, crece el factor escaso, se genera todo lo contrario, un efecto ultra anticomercio, ¿ya? Es decir, si el factor abundante fuese el capital, se generaría un efecto ultra anticomercio con el crecimiento de la cantidad de trabajo. Ceteris paribus, o sea, con lo demás constante. ¿Ya? Y el efecto total va a depender de la demanda. ¿Ya? Aquí tenemos el efecto en la producción. ¿Ya? Ultra procomercio o ultra anticomercio. Entonces, por eso en producción dependerá de la demanda, o sea, dependerá del equilibrio de consumo, cuál será el impacto en total. Porque eso va a hacer que tengamos un triángulo de comercio o mayor o más pequeño. ¿Ya? Como lo vimos ayer. Y ahí tenemos el efecto sobre el bienestar en general. ¿Ya? Si el capital crece o hay un cambio tecnológico, tendremos más bienestar, ¿ya? Porque aumentará el ingreso per cápita. Si crece el trabajo, no es tan importante el mapa de indiferencia, o sea, las curvas de indiferencia no nos hace tener una noción muy diferente. Entonces, se utiliza el ingreso per cápita, ¿ya? Ahí tenemos que incrementa el ingreso per cápita. Ya lo vamos a ver con el siguiente contexto cuando veamos la regla de oro. Ahí estamos suponiendo los rendimientos constantes, o sea, el producto crece menos que el trabajo. Luego el producto per cápita va a disminuir y con eso también tendremos menos bienestar.
¿ya? Eso cuando, ahí, si en ese caso, tendremos un crecimiento que se llamaría empobrecedor. Entonces, si eso lo analizamos desde el punto de vista no de un país pequeño, sino de un país grande, ese país grande sí tiene incidencia en modificar los precios. Porque cuando ese país grande crece, afecta la relación de precios, ¿ya? Por lo tanto, va a tener una connotación diferente. O sea, la recta de precios internacional va a cambiar de pendiente, ¿ya? No va a ser la misma pendiente cuando veamos el caso del país chico. Aquí el país grande crece y afecta los términos de intercambio. Entonces vamos a tener ahí que si hay un crecimiento del factor abundante, se genera un efecto ultra pro comercio y tiene un impacto, ¿ya? En ese efecto de consumo. El país demanda más importaciones y ofrece más exportaciones a los precios actuales, porque ya no son los mismos que antes. O sea, modifica la función de demanda recíproca o la curva de oferta neta. ¿Ya? El país pequeño no, porque siempre opera con los mismos términos de intercambio. Entonces, eso reduce los términos de intercambio, reduciendo las posibles ganancias, ¿ya? De ese crecimiento. Entonces, el país recibe menos importaciones por cada unidad que mande hacia afuera, por cada unidad que exporta. Entonces, se alcanza una curva de diferencia, ahí estamos viendo el equilibrio de consumo, menor que si uno hubiese modificado los precios. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ilustrar ahí. Entonces, tenemos ese caso. Los términos de intercambio iniciales. Y los términos de intercambio finales, ¿ya? Los rojos. Ahí el país modificó los términos de intercambio, ¿ya? Porque si no hubiese modificado sus términos, la curva de diferencia alcanzada estaría aquí. Ahí estaría. Lo cual indicaría más bienestar. Pero, como modifica los precios, la curva en diferencia alcanzada con la nueva recta de precios internacional, que es la TI1, ¿ya? Porque ahí modificó los precios. La curva de diferencia es esta que está acá abajito, la roja. Y eso significa que hay menos bienestar que si no hubiese modificado los precios. ¿Ya? Porque en la medida que vamos avanzando hacia arriba con la curva de diferencia, eso me está indicando que hay más bienestar. Pero aquí tengo menos bienestar que si estuviese acá. Y eso hace que cambiaron los términos de intercambio. De el 0, que es este, al 1. Por lo tanto, aquí tenemos el intercambio inicial con la curva de oferta neta. Y ahora, el nuevo término de intercambio que está desplazado hacia la derecha. Y por lo tanto, la curva también cambia, la curva de oferta neta. Teníamos aquí esa inicialmente y ahora pasa por acá. ¿Por qué? Porque ahora tenemos esta nueva situación con un término de intercambio menos favorable para el país 1. ¿Ya? Porque acuérdense que los términos de intercambio van siendo más favorables en la medida que avanzamos de derecha a izquierda, o sea, hacia allá. Cuando tenemos ventaja comparativa en el caso del bien B. Por lo tanto, ese término de intercambio 1 es menos favorable que el que había inicialmente. Eso hace que tengamos una disposición a intercambiar diferente, ¿ya? Porque hay otro término de intercambio. Entonces, Profe, tengo una duda. ¿sí? Entonces, si es que no hubiera modificado los precios, ¿hubiera tenido más bienestar? Correcto. Porque si Ah, el país hubiese sido chico, su recta de precios internacional, la TI0, quedaría como esto. Y estaríamos acá en ese punto. O sea, con más bienestar. Pero como este país es grande, ya modifica los entiendo. precios. Entonces alcanza un bienestar un poco más bajo. De acá abajo. ¿Ya? O sea, esto pasa porque el país es grande en realidad.
Correcto, porque el país grande Ah, ya, ok. modifica la relación de precios. Entonces, Ya, profe, gracias. eso hace que cambie el término de intercambio, que sea un poco menos favorable que el que había antes, el TI0. El TI0 está más favorable que el TI1. Entonces, eso hace que la curva de oferta neta de ese país pase ahora por acá y tenga una situación diferente. Tenga ahí un equilibrio de consumo más bajo. Y con ese equilibrio de consumo más bajo está indicando que hay menos bienestar. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Eso es lo que se podría conocer como el crecimiento empobrecedor. Acuérdense que este país tiene ventaja en producir B. Y esta es la curva del país que tiene la ventaja en B. ¿Ya? El país 1. Por eso ahora está desplazada su curva de oferta neta a ese lugar. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo que ilustra este crecimiento empobrecedor. ¿Ya? Eso cuando los efectos negativos de los términos de intercambio son mayores que los efectos positivos del crecimiento, pasa eso. Porque crecer es bueno, pero si tengo un efecto negativo mayor a ese efecto positivo del crecimiento, tengo ese crecimiento empobrecedor. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, Y ahí está entonces el crecimiento empobrecedor. Incluso hay más todavía, porque aquí el término 1 queda incluso más bajo que antes, mucho más, en términos de bienestar. ¿Ya? Aquí estaba inicialmente, aquí estaría si es que no hubiese cambiado mi relación de precios, y aquí como la cambio tanto, quedó finalmente acá. Y eso genera ese crecimiento que es empobrecedor por el país, porque al final se empobrece con su crecimiento. ¿Por qué se empobrece con su crecimiento? Porque alteró demasiado su relación de precios. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿por qué el país grande alteraba la relación de precios? Eso no me quedó claro antes. Porque el país grande, cuando, cuando tiene sus términos de intercambio y ahora crece en términos de un factor, si ese factor crece y además es el bien que exporta, como en este caso, cambia la razón de precio. Entonces, va a crecer el país, ¿ok? Es bueno crecer, pero como creció en términos del bien que está exportando, ahora, fíjense lo que pasa con su punto de consumo final. Está por acá abajo, ¿ya? Menos que había antes. Entonces aquí, lo que está ocurriendo es que aquí estaba nuestro equilibrio de producción inicial. Y aquí estaba nuestro equilibrio de consumo inicial. Ahora, una vez que el país creció en consenso hacia el bien B, su punto de producción queda acá. Si es que no hubiese cambiado los precios, queda ahí. Y su punto de consumo quedaría aquí. Y eso estaría ilustrando más bienestar. Pero dado que este país es grande, no es pequeño, su punto de equilibrio de producción no queda ahí. Queda acá. Con los términos 1. Ahí está el equilibrio de producción. Por lo tanto, si comparamos ese punto inicial con este nuevo punto, supongamos que ahí estamos exportando, supongamos que sea lo mismo, ¿ya? Pero, o sea, la misma producción del bien B que antes. Pero, ahora, la producción del bien A, que antes era esta, ahora está mucho más arriba. Y ese bien A es el que estamos importando. Y por lo tanto, quiere decir que ahora, como estamos produciendo más del bien que estamos importando, necesariamente nos conduce a importar menos. ¿Ya? Entonces, reduce el intercambio. Por aquí nos queda, si yo hago mi triángulo de comercio, aquí tengo lo que
exporto y acá tengo lo que importo inicialmente. Con mi nuevo triángulo de comercio, aquí tengo lo que exporto y acá lo que importo. Entonces, mucho más pequeño y triángulo nuevo. Y eso reduce mi bienestar. ¿Ya? Ahí tengo mi nuevo triángulo de comercio, mucho más chico. ¿Ya? Lo que importo, muy poquito, y lo que exporto. ¿Ya? Entonces, se nota la diferencia de triángulos de comercio, que es realmente notoria. ¿Y por qué? Porque estoy importando mucho menos de lo que importaba antes. O sea, con la misma exportación, requiero importar menos. Y eso hace que este país crezca y con ese crecimiento no sea conveniente para él. ¿Por qué además? Porque cuando el país genera una situación de términos de intercambio como esta, la TI diferente, 1, quiere decir que el precio del bien que exporta cae, porque hay más producción del bien que exporta. Y a la vez hay menos precio del bien que importa, porque en términos relativos, si yo tengo el PB sobre el PA y el PB tiende a caer, relativamente el otro tiende a subir. Entonces, eso le genera ese tipo de crecimiento. Al país chico no le pasa, porque el país chico importa y exporta a los mismos precios que habían antes. Entonces, el país, como es grande y cambia su relación de precios, va a exportar a precio más bajo que antes, porque aumentó la cantidad que produce el bien que exporta. Y va a importar a precios menores que antes, porque requiere importar menos. Y como el país es grande, puede influir en los precios. Entonces, si yo quiero importar menos, su precio cae. Entonces, ese es el punto. Por eso. Entonces, ese es un punto. Si aumenta el stock del recurso escaso, se reduce la oferta de exportaciones por importaciones. Eso es lo que dice Rubczynski. Mejorando los términos de intercambio, permitiendo que el país alcance una curva de diferencia más alta, sin variación de precios. ¿Ya? Si es sin variación de precios. ¿Ya? Pero si como los precios varían, no sucede eso. ¿Ok? Ahí tenemos las curvas. ¿Ya? En este caso, el país tiene un punto diferente, pero con un término de intercambio 1 que es más favorable. Más favorable y por lo tanto está en mejores condiciones. ¿Ya? Es decir, su punto rojo que está ahí indica que hay más bienestar que antes. Este caso ilustra el bienestar que mejora, no como el anterior. Entonces, ahí relacionando el crecimiento con el movimiento de los factores, ¿ya? Acuérdense que estábamos trabajando con dos factores, y un factor que puede ir moviéndose es el trabajo, y ahí están las migraciones. ¿Ya? Entonces, los trabajadores podrían querer desplazarse a los países donde hay mejores salarios. ¿Ya? Entonces, habría un impacto y tendríamos que ver cómo es que ese país podría asimilar a esas personas que están llegando. Entonces, también es otro tema. La migración es otro tema. Si el país no tiene capacidad para absorber a esa mano de obra, va a tener inconveniente. ¿Ya? Lo mismo pasa que si aquí digamos, la parte del capital, que eso es menos móvil porque el capital no es tan móvil como el trabajo, porque hay transferencia de capital de un país a otro, ¿ya?
pero que eso se puede hacer vía acuerdos comerciales. Pero con la parte del trabajo no es igual. Entonces, las migraciones van provocando que las personas quisieran migrar a un país donde hay mejores condiciones salariales. Y eso va a complicar a ese país, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la parte de cada país, cuando vemos telas y autos, ¿ya? Y el país 1 creciendo, el país 2 creciendo. Entonces, aquí tenemos lo que dice Rubczynski. El país 1 creció, pero bajó la cantidad de autos y aumentó ahí, debido a esa, aquí está lo inicial, aquí está lo final, entonces se producen más autos y se producen menos, perdón, se producen menos autos y se producen más telas, ¿ya? Y acá igual, o sea, si este país crece así, este otro país tiene otro sentido. Bueno, hay que analizar ahí qué pasa con los crecimientos de cada país, del país 1, del país 2, y cómo van influyendo en sus términos de intercambio. El país que exporta autos, el país que exporta telas, y eso es lo que uno podría tener presente, y la migración del trabajo, ¿ya? Hacia dónde se va a ir dirigiendo respecto a los salarios, depende si es la industria automotriz o la industria de las telas. Y por ahí un supuesto que había en la teoría de HO era que no se podían mover los trabajadores entre países. ¿Ya? ¿Recuerdan eso? Y eso era una cosa que se podía solucionar o salvar con que los salarios tendían a igualarse. No se igualaban, pero sí tendían a igualarse. O sea, eso pasaba y evitaba que los trabajadores quisieran irse de un país a otro. Pero no es así tan real en la vida cotidiana, ¿ya? Aun cuando tienden a mejorar, no tienden a igualarse. Eso es lo que pasa. Entonces, vamos ahora a revisar la otra parte del crecimiento. Que entonces vamos a dejar eso y vamos a ver cómo con la acumulación de capital los países podrían tener un mejoramiento, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Y para eso les voy a poner otra presentación. Es el modelo de Solow. Y vamos a ver cuándo está por acá. Profe, este PPT que nos va a poner ahora, ¿lo podría subir también al aula? ¿Cuál? ¿El que nos va a mostrar ahora? Ah, sí, pues. Gracias. Y eso parece que este es, veamos, crecimiento, vamos ahí. Ahí está. ¿Se ve? Sí, ¿Todo Sí, bien? profe. Ya, modelo de Solow para una economía cerrada, ¿ya? Vamos a ver cómo ese país se puede ir mejorando con tasas de ahorro y crecimiento de población y la regla de oro donde tenemos un stock de capital óptimo. Entonces, para eso, recordemos cosas que ustedes ya las tienen en su disco duro. La función de producción, que la vieron hace tiempo atrás, pero ahí eso no se les olvida, ¿ya? Pero aquí tenemos la función de producción por trabajador y el capital por trabajador. O sea, y aquí se nota que
esta función tiene una productividad marginal del capital, en este caso, que va disminuyendo, ¿ya? Va disminuyendo, ¿ya? Por lo tanto, esa es la relación F de K, productividad marginal del capital, y va disminuyendo. O sea, va achicándose la tasa a la cual crece. Esa es la función de producción que tenemos por trabajador, por persona ocupada. ¿Ok? Y para eso también recordemos cosas no tan distantes que son de macro. Una identidad básica de la contabilidad nacional: el ingreso es igual al consumo más la inversión. Si esto lo llevamos a una situación de por trabajador, por persona ocupada, las variables son no mayúsculas, sino que son minúsculas, ¿ya? Es decir, I igual a C más I, o sea, ingreso igual a consumo más inversión, en general, y si lo llevamos al término por trabajador, por persona que está trabajando, ocupada, es ese ingreso igual a consumo más inversión, pero por persona. ¿Ok? Donde ese consumo es el consumo que está ahí, dividido por personas. Y esta inversión que está ahí también. Esta inversión ahí es esta inversión dividida por las personas. Por eso es las variables en minúsculas, ¿ya? Para ir contextualizando cómo opera el modelo. Luego tenemos la función de consumo. Esa que está acá, consumo. Y tenemos de involucrado el ahorro. ¿Qué es el ahorro? Es la parte del consumo que no ocupamos. Entonces, perdón, la parte del ingreso que no ocupamos, ¿ya? Entonces, es la fracción de la renta que es ahorrada, ¿ya? Y eso es un parámetro exógeno. Vamos a ponerlo como un parámetro exógeno. La tasa de ahorro. Esta tasa de ahorro, fíjense aquí, en rojo, es la única variable que está en minúscula, que no es igual a la versión de la letra mayúscula, dividida por L, ¿ya? Entonces, la función de consumo por persona es C, el consumo por trabajador, igual a 1 menos S, 1 menos la tasa de ahorro, por el ingreso, que es el ingreso por persona. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra relación. Luego, el ahorro por trabajador es el ingreso por persona menos el consumo por persona. ¿Ya? Por lo tanto, I va a ser igual, eso va a ser igual a I menos 1 menos S por I. O sea, S por I. Y la entidad de macro, que es I igual a C más I, la reordenamos, nos queda que I es igual a ingreso menos consumo, y ese ingreso menos consumo es igual a la tasa de ahorro por el ingreso. Entonces, usando los resultados que tenemos arriba, nos queda que la inversión por persona es la tasa de ahorro por ingreso, y que es la función SF de K, o sea, en función del capital, como función. ¿Ok? Ahí está. Producción, consumo e inversión. Producción por trabajador, la misma gráfica, y el capital por trabajador. Entonces, aquí tenemos F de K, que es la que teníamos al comienzo, F de K, que era la función con el capital, con su productividad marginal decreciente, y acá tenemos la nueva, SF de K, o sea, que es esta que está acá, SF de K, que es el tasa de ahorro por el ingreso, y que es igual a la inversión por persona. ¿De acuerdo? Es esa que está acá. Por lo tanto, la diferencia, aquí tenemos que es entre esta y esto, es todo el ingreso. Y esto que está acá es la parte del consumo, por lo tanto, esta otra parte es la que tenemos de inversión.
¿Ya? Ingreso 1, consumo 1, inversión 1, para un nivel de stock de capital K1. Ahí tenemos cómo se van diferenciando. Todo esto es el ingreso, ¿ya? Después, esta parte corresponde al consumo y esta otra es lo que corresponde a la inversión. ¿Por qué a la inversión? Porque esa es igual al ahorro, ¿ya? La parte del ingreso que no se consumió es lo que se consumió, perdón, lo que se ahorró. Y eso genera la inversión. ¿Ok? Son conceptos muy simples de la parte macroeconómica que lo deben recordar. Entonces, ese capital genera una tasa de depreciación, ¿ya? O sea, ¿cuánto se va desgastando cada periodo el capital? Porque el capital sufre el proceso de la depreciación. Entonces, tenemos acá la depreciación por trabajador, DK. Y ahí tenemos el capital por trabajador. Y aquí tenemos la función D, que es la tasa de depreciación. O sea, ¿cuánto se va desgastando de capital? Aquí tenemos una depreciación lineal, ¿ya? Entonces, la idea básica es que cuando tenemos inversión, el stock de capital es mayor, pero como se va desgastando, hay una parte que se va reduciendo. Entonces, ahí eso es lo que tenemos que tener presente, la acumulación de capital. Entonces, del cambio en el stock de capital, o sea que el delta K, ¿cuánto cambió mi stock de capital? Va a ser igual a la inversión menos lo que se depreció. ¿Ya? Esa es mi variación del stock de capital. ¿Ya? Yo invertí, ahorré y por lo tanto invertí, y algo de eso sufrió el proceso de desgaste, que es la depreciación. Por lo tanto, I es igual a SF de K, y esto pasa a convertirse en delta K, y eso, aquí SF de K, que sería I, menos delta K. ¿Ya? Aquí estamos solamente haciendo reemplazo. Delta K es igual a la función en función del capital, menos lo que se deprecia. Eso es lo que tenemos ahí como expresión. Y tenemos la ecuación de la acumulación de capital. Entonces, esta es la ecuación central del modelo. Delta K igual a SF de K menos DK. O sea, lo que se modificó mi stock de capital es la función menos del capital menos lo que tuve como tasa de depreciación. Entonces, eso me va diciendo cuánto capital voy teniendo en el tiempo, cuánto va variando mi capital. Entonces, aquí yo tengo mi renta per cápita, ¿ya? Por persona. Y es la producción o ingreso por persona, que es igual a F de K. Según la gráfica que hemos visto antes, es eso. Y el consumo per cápita, también es el consumo por persona. C, chicos, estas, fíjense, son todas chicas, minúscula, minúscula. F de K y 1 menos S por F de K, ¿ya? 1 menos la tasa de ahorro. De tal modo que cuando tenemos una situación del estado estacionario, la inversión va a ser solo aquello que me permita cubrir la depreciación, ¿ya? O sea, que la función sea igual a lo que se depreció. Entonces, ahí yo tengo en un instante que el capital por trabajador está constante. Mi delta K es 0. Cuando mi delta K es 0, estoy en la situación del estado estacionario. ¿Ya? Y ese, Profe, ¿qué significa que sea un estado estacionario? que es el estado donde el stock de capital ya no tiene una variación. ¿Ya? Cuando mi variación del capital está en 0, estoy en ese estado que se llama estado estacionario. ¿Ya? Y eso ocurre solo para un valor de capital determinado.
un K asterisco, por eso le llamo un K asterisco. ¿Ya? Vamos a ver cómo se genera eso. Ahí tengo ese K asterisco. ¿Cuándo? La SF de K se igualó con la tasa de precisión. Ahí está, ese punto. ¿Ya? SF de K igual a delta K. ¿Por qué? Porque delta K es igual a 0. Si eso es 0, estos dos son iguales. ¿Ya? Ahí tengo entonces ese K asterisco. Ahora vamos viendo cómo llegamos a eso. Estoy en un punto cualquiera, con un K1. Mi K asterisco está por acá. Entonces, ¿cómo voy llegando de aquí, del K1 al K asterisco? Como hemos visto, todo esto que está aquí tengo mi depreciación, aquí tengo mi función de capital, luego aquí tengo todo esto, desde aquí hasta aquí, es lo que se depreció. Y aquí está lo que tengo como acumulación. Este es mi delta K. ¿Ya? Porque todo esto es lo que se invirtió. ¿Y de dónde se invirtió? De lo que se ahorró. ¿Ya? ¿Y de qué? ¿Cuánto se ahorró? Lo que no se consumió. ¿Ya? El ingreso que no se consumió, se ahorró. Y eso que se ahorró, se invirtió. Entonces aquí está la inversión. El total. SFK es la inversión. Ahí está. Luego, como aquí tengo mi depreciación constante, aquí tengo yo que esto que está aquí es lo que realmente hubo como acumulación de capital, delta K. El resto es porque se desgastó, ahí se depreció. Entonces, ahí voy a tener una situación diferente. Paso de un K1 con delta K a un K2. Tenía un K1 y tengo un delta K, que es un K2. Luego, de nuevo, hago lo mismo que tenía acá. ¿Cuánto se depreció y cuánto se acumuló? Nuevamente, con esta función. Entonces tengo mi K2. Por lo tanto, ahora con ese K2, tengo que esta es la cantidad que se invirtió. Esto fue lo que se acumuló, la variación del capital, y esto fue lo que se depreció. ¿Ya? Luego eso me genera un nuevo K, un K3, y así sucesivamente, hasta llegar al K asterisco. Entonces aquí tengo un K3, que es el C delta K, o sea, el K2 más el delta K me da el K3. Y así continúo hasta llegar al K asterisco. Entonces, resumiendo, siempre que el capital sea menor que el del estado estacionario, la inversión superará a la depreciación y continuará creciendo hacia el estado estacionario, que es este que está acá. Entonces, ¿qué pasaría si hay un aumento en el ahorro? Si hay aumento en el ahorro, hay más inversión, porque acuérdense que tenemos un ingreso que se divide en consumo e inversión, y es consumo y ahorro, o sea, lo que no consumo de mi ingreso se ahorra, y eso que se ahorra genera inversión. Por lo tanto, tengo un incremento en la tasa de ahorro, o sea, que esta curva SFK sube. Tengo una nueva, la roja. Y ahí tengo la inversión y la depreciación, y ahí voy generando a un camino hacia un nuevo estado estacionario, o sea, de aquí a este K2, que sería donde la inversión y la depreciación, o sea, el delta K es igual a 0. Pero llego de aquí
que era mi antiguo estado estacionario, o uno nuevo, dado que hubo un crecimiento en la tasa de ahorro. Entonces eso es lo que pasa cuando hay más ahorro en una economía. Se mueve hacia un nuevo estado estacionario. De aquí a acá. ¿Y cómo se movió? Igual como lo hicimos recién. ¿De acuerdo? Eso es porque hay mayor ahorro que antes. Entonces, cuando hay más ahorro, hay más inversión. Y eso permite que la economía vaya creciendo en su stock de capital. Entonces, la predicción es que mayor ahorro va a implicar mayor capital de estado estacionario. Y dado que hay un nivel de producto por trabajador que es en función del capital por trabajador, el mayor estado estacionario generará también un mayor ingreso por persona. ¿Ya? Este modelo entonces predice que los países con mayores tasas de ahorro e inversión tendrán mayores niveles de capital y renta por trabajador a largo plazo. Esa es como su predicción. ¿Ya? Entonces, vamos a la regla de oro. ¿Ya? Ya vimos la situación del estado estacionario, ahora vamos a la regla de oro o regla dorada. Entonces, diferentes valores del ahorro van a llevarnos a diferentes estados estacionarios, ¿ya? Como lo vimos recién. Ahora, ¿cuál será el mejor? ¿Será el K1? ¿Será el K2? ¿Cuál será? Entonces, el mejor de todos es el que tiene el mayor consumo por persona posible. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que ver, dónde estamos mejor. Porque no sacamos nada con tener un estado estacionario con un capital grande si al final nuestro consumo no es mejor. Entonces, nuestro mejor estado estacionario es aquel que nos permite un mayor consumo por persona. ¿Ya? Por persona o por trabajador. Por lo tanto, ya vimos que el aumento del ahorro conduce a mejores estados estacionarios y, por lo tanto, mayores ingresos. Y cuando hay más ingresos, aumenta el consumo. Ese hecho, reduce la participación del consumo en la renta. ¿Ya? Por lo tanto, 1 menos S lo hace disminuir mi consumo. Entonces, ¿cómo encontramos este óptimo? ¿Ya? Porque queremos un óptimo de consumo. Entonces, claro, cuando tenemos más ingresos, aumenta el consumo. Y si hay más consumo, tengo menos ahorro. Entonces hay que ver cuál es mi óptimo. Entonces, tengo un nivel de capital correspondiente a la regla de oro. ¿Ya? El K asterisco gold. O sea, el nivel de capital correspondiente a la regla dorada o a la regla de oro. Es el valor del capital del estado estacionario que me da el óptimo o máximo de consumo. Entonces, para ello, vamos expresando y reemplazando letras, ¿ya? Del consumo, ¿ya? En términos del capital. Y que yo sé, ¿qué es lo que yo sé? Consumo es igual a ingreso menos ahorro o menos inversión. Entonces, ahí tengo yo lo que consumo. Después, el ingreso es F de K. Y tengo mi inversión o mi ahorro. Y esto también se traduce en F de K menos la depreciación. O sea, en el fondo, el estado estacionario y igual depreciación. ¿Por qué? Porque ahí tengo el delta K que es 0, nos lleva a lo siguiente. Ahí estamos entonces con la tasa de depreciación y mi función de producción por persona. Entonces, aquí estamos, que aquí yo tengo mi capital del estado estacionario que llamamos gold o de regla dorada, porque está donde me maximiza el consumo por persona. ¿Ya? Cuando se produce esto.
Entonces, ahí estamos en esa situación. El ingreso gold es igual a F de K gold, o de la regla dorada. Entonces, ahí tengo mi capital de la regla dorada, mi consumo de la regla dorada. O sea, cuando ambas funciones, o sea, cuando ambas pendientes son exactamente iguales. Aquí la tangente de la función de producción me indica la pendiente, y la pendiente esta otra que es constante. Cuando son iguales, ahí tengo mi mejor situación. ¿Ya? O sea, cuando la pendiente de la función de producción igual a la pendiente de la recta de precisión. Y ahí yo tengo mi institución de mi regla dorada. Igualación de pendientes. ¿Ya? Me parece que estamos en la hora, ¿o no? ¿Cuánto nos queda? Para que sigamos. Dura 1 hora la clase, ¿no, profe? Sí, debería durar como 1 hora. ¿Cuánto queda? Entonces ya estamos en la hora. ¿Estamos en la Son las hora? 1:05. Ya, Sí. entonces continuamos. 40 minutos. ¿Ah? 40 minutos. Ya continuamos ¿cuándo continuamos? El martes, ¿sí? Quedamos acá. O sea, vamos a Ya, profe. revisar esta parte de cuándo comenzamos con más o menos capital. Entonces ahí vamos a quedar. Profe, sube el PPT, porfa. Sí, sí se lo subo. ¿Ya? Así Le quedó que bonito. nos veríamos el martes, ¿ya? Gracias, Gracias, profe. profe. Chao, chao, que estén todos muy bien. Ya, maestro, gracias. Y tienen Chao. fin de semana largo, así que cuídense, regalonen harto. ¡Uy! Sí, lunes feriado. ¿Cuándo? Ah, entonces nos vemos el próximo viernes, pues, profe, ¿Por qué? que les toca lunes y viernes. El martes Uy, no tenemos que hacer con Lunes y ustedes. jueves. Jueves. nos vemos el próximo jueves, sí. Ya. Hasta el jueves será entonces. Que estén Chao, todos muy bien. profe. Chao, Chao, chao. profe, que tenga buen fin de Profe. semana. Igualmente. Hasta la Chao, próxima. profe. Chao, chao. Chao. Vuelve, Que esté bien. Chao, jefe. Bye, bye. Profe, ¿podría subir estos PowerPoint a la Sí, hora? sí, se los subo. No se preocupen. A ir estudiando, repasando. Ya, profe. Chao. Chao, chao.